El panorama bíblico nos da una visión de la escritura y el contenido de la Biblia, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este conocimiento nos lleva a tener una visión del Evangelio menos centrada en el hombre y más centrada en Dios. La Biblia es el libro de los libros por excelencia. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, es el libro más vendido y distribuido en el mundo, ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos. La singularidad de la Biblia. La palabra libro proviene del término griego biblos, que significa libros. La Biblia es una colección de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fueron escritas en un periodo de 1600 años por 40 autores distintos a lo largo de 60 generaciones, en 3 idiomas, en el Antiguo Testamento hebreo y arameo, y en el Nuevo Testamento griego, en 3 continentes, en Asia, África y Europa. El autor de la Biblia. Las Sagradas Escrituras testifican que Dios es su único autor. Pablo apóstol nos habla acerca del origen de la Biblia en las Escrituras, en 2 de Timoteo 3:16. Pedro nos señala que esta inspiración se manifiesta por obra del Espíritu Santo, en 2 de Pedro 1, de 19 al 21. División de la Biblia. La Biblia está agrupada en 2 grupos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento también significa pactos. El Antiguo Testamento consta de 39 libros en un periodo de más de 1500 años. Cabe resaltar también que la Biblia hebrea, llamada Tanakh, solo consta de 24 libros, ya que Samuel, Reyes, Crónicas y los profetas menores lo agrupan en un solo libro respectivamente. El Antiguo Testamento está dividido, o lo podemos dividir, en 4 grupos. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros; los libros históricos, que desde Josué hasta Esther; los libros poéticos, que son los 5 libros, desde Job hasta Cantares; y los libros proféticos, que son los 17 libros, juntando los profetas mayores y profetas menores, desde Isaías hasta Malaquías. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, que podemos dividirlo en 4 grupos: los libros históricos, desde Mateo hasta Hechos; las cartas de Pablo, desde Romanos a Filemón; las cartas generales, desde Hebreos hasta Judas; y Apocalíptico, que es el libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento podemos ver el tema central, que son las promesas del pacto de Dios hacia Abraham y su descendencia. También podemos dividir en 2 partes principales. La primera parte, de Génesis 1 al capítulo 11, que abarca un promedio de 2000 años, registra la creación, la caída del hombre, el diluvio y la división de la humanidad en la Torre de Babel. La segunda parte, del capítulo 12 hasta el final del Antiguo Testamento, abarca también un periodo de 2000 años. El Antiguo Testamento es el 75% de la Biblia. Es la semilla y el árbol del cual nace como fruto el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace muchas referencias, son 600 veces la que se hace referencias al Antiguo Testamento. Por eso que para entender el Nuevo Testamento tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento prosigue la historia bíblica comenzada desde el Antiguo Testamento, inspirado por Dios a la humanidad, cumpliendo la promesa de dar la bendición y salvación al hombre mediante el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Judíos y samaritanos esperaban la llegada del Mesías, llamado el Cristo, para ser librados del yugo de la esclavitud. El nuevo pacto. Después de la caída del hombre en el huerto, Dios promete un redentor. En Génesis 3:15 lo dice. En el Antiguo Testamento, Dios da un pacto a su pueblo, el pacto sinaítico, dado la ley mediante Moisés. Pero el pueblo se corrompió porque se dio al paganismo y a la idolatría. Dios, por medio del profeta Jeremías, anuncia un nuevo pacto, y lo dice en Jeremías 31. Y en el Nuevo Testamento se da a cumplir este pacto, y lo dice en Lucas 22:20. La iglesia de Cristo es el nuevo pueblo de Dios mediante la fe, y lo dice en Tito 2:11-14. Cristo es el centro de la historia de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, pero es uno solo. El personaje principal es el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento es presentado como el Cordero Pascual y en el Nuevo Testamento como Cristo Redentor. Nuestro Señor Jesucristo está presente en toda la Biblia, desde Génesis como el
la simiente de la mujer, y en Apocalipsis como el alfa y el omega y el primero y el último.